Y lo que va a decir, si la comisión PCT es nula, coma, reemplácela por, en este caso, el NBL está definido como un valor numérico. Por lo tanto, aquí yo le puedo decir, reemplácela por un 0. Y va a pasar, fíjate, puro 0. Si es nulo, cámbialo por un 0. En este caso, lo que dice, si la función es nula, cámbiala por un 0. Entonces aquí vamos a aplicar aquí una conversión de datos, porque aquí dice que yo no quiero que diga un 0, sino que me diga no tiene comisión. Entonces yo aquí lo voy a colocar entre cadena de caracteres, no tiene comisión. ¿Ya? Si yo ejecuto eso es un error, porque el dato que estoy recibiendo es de un tipo y el dato que estoy entregando es de otro. Entonces tienen que ser ambos del mismo tipo. Entonces la forma de convertir un valor numérico en carácter es solamente dándole un to char. Entonces aquí donde dice comisión, to bajo char, paréntesis y cierro paréntesis. Entonces aquí lo que hago es decirle que la comisión PCT va a pasar a ser ahora un carácter. Y con eso soluciono el error. Entonces acá me va a decir, no tiene comisión. Todos los que tengan valores nulos. Si yo sigo abajo, los que tienen comisión, se fijan que me los presenta como un valor de tipo carácter. Entonces yo tengo que darle un formato, porque si no aquí me aparece como caracteres. Y eso tiene que ser con punto decimal. Entonces aquí, comisión PCT, ya que vimos la semana pasada, voy a dar el formato, voy a saltar esto para que no... Entonces aquí para que me dé un buen formato, yo tendría que decirle que el número me lo convierta en un carácter, o sea, un carácter sí, me lo convierta en un carácter, pero con el formato siguiente. En este caso, como el punto decimal, vamos a colocar un 0, ¿cierto? Y el punto decimal va a ser la D. Y después 3 decimales, 1, 2, 3. No sé cuántos tienen, parece que son 2 máximos. Sí. 2 parece que son los máximos. Sí. Entonces acá, ahora la comisión me va a aparecer 0,400, 0,300, 0,150, 0,80. Si yo lo quiero con 2 decimales, le saco un 9 al final y ahí me lo va a entregar como aparece almacenado en la base de datos, que sería 0,4. ¿Vamos? ¿Ya? También podría haber reemplazado la D por una coma, pero en este caso es un punto, porque el decimal reemplaza a los puntos decimales. ¿Qué hace? ¿Ya? Normalmente yo sugiero ocupar la D mayúscula, que corresponde a lo que el sistema tiene configurado para representar los puntos decimales. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahí ya ocupamos funciones de fila, de conversión y para valores nulos. ¿Ya? El NBL. El Manager ID, que está acá, es la misma cosa. Yo podría decir, ¿se acuerdan que había uno que decía NBL2? NBL2. ¿Ya? Y el NBL2 tomaba la primera expresión, Manager ID, coma. Después decía, tiene jefe, en este caso eso es también un valor numérico. Voy a colocar aquí, a ver, vamos a colocar valores numéricos primero. Aquí le voy a colocar un 1, 2, 0, ya. Y vamos a ejecutar. Ya. Si ustedes se fijan, el primero, que estaba en nulo, aparece el número 2. Todos los demás debieran tener el número 1. ¿Ya? Y así es. ¿Qué significa eso? Que el Manager ID, si el valor es nulo, va a tomar la expresión 3. Si el Manager ID no es nulo, va a tomar la expresión 2. Sería como el NBL, pero el NBL dice, si no es nulo, presente la expresión que estoy llamando, de lo contrario, la expresión 2. Acá evalúa la expresión, si no es nula, la primera que está disponible, y si es nula, la segunda que está disponible. ¿Ya?
En este caso, yo voy a cambiar el nombre. En este caso, le voy a colocar tiene jefe. Y el otro, le voy a colocar no tiene jefe. ¿Ya? E incluso acá tengo que cambiarlo a chat. ¿Estamos? Porque en este caso estoy comparando peras con peras y no peras con manzana. Y ahí voy a decir, ¿tiene jefe? No tiene jefe. ¿Quién no tiene jefe? El que tiene un valor manager ID nulo, pasivo. Es decir, no hay un valor. ¿Estamos? Lo mismo pasa acá. Aquí nosotros tenemos un empleado que está aquí, que él no tiene departamento. ¿Ya? El 178 no tiene un departamento asignado. Entonces, la misma cosa. Aquí tenemos la opción de colocar el departamento o lo mismo que el mensaje de arriba. En este caso sería NBL, paréntesis, chat, paréntesis, ya lo convertimos de inmediato en carácter, coma, y el mensaje. En este caso sería no tiene esto asignado. Ya. Pues aquí, si el valor es, no es nulo, va a mostrar el valor del departamento, y si es nulo, me va a decir que no tiene departamento asignado. ¿Ya? Esos son NBL, NBL2, los dos que vimos recién. El nullIf, les dije yo que lo que hacía es devolver null. En este caso lo voy a colocar aquí con un select. Null if paréntesis dual coma. Aquí lo voy a colocar carácter con numérico 1,1. ¿Ya? ¿Qué me devuelve? No. Si yo te digo 1,2, ¿qué me devuelve? El primer valor. ¿Vamos? Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué sirve eso? Sirve, porque en algún momento yo quiero saber si estoy repitiendo valores. Entonces, que todos los que sean duplicados los dejen null. Y después yo le tomo el null y digo, bueno, si es null, recuerden que esto va a devolver el valor, es un argumento. Si es null, entonces le coloco está duplicado, por ejemplo, para identificarlo dentro de la base. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces el nullIf lo que hace es comparar dos expresiones. Si ambas son distintas, devuelve la expresión 1. Si ambas son iguales, devuelve null. Eso es lo único que hace el nullIf. ¿Ya? Y acá, ocupar select. Yo voy a ocupar el Juárez. Con una Cobales. Algunos le decían Colales, pero no, Cobales. Cobales. Y esto lo que va a decir, yo voy a tomar aquí las expresiones que son nulas, por ejemplo, comisión, ST, coma, manager ID, coma, department ID.
Voy a tomar el employee ID. Entonces, fíjense que el primero, employee ID, está aquí el 100, me dio el valor 90. Si nosotros viéramos ahí cuál es el valor 90, el valor 90 del primero corresponde al departamento. ¿Por qué? Porque vio primero si tenía jefe. No tenía. Perdón, comisión. No tenía. ¿Tenía jefe? Tampoco. El departamento sí lo tenía. Es decir, en pocas palabras, el Juárez lo que hace es presentar el primer valor no nulo que detecta del conjunto de valores de expresiones que yo estoy. Vamos. Fíjense que los demás, la mayoría son departamentos, pero el 178 es este, no es departamento, sino que es la comisión. ¿Ya? En este caso, lo que no tenía comisión pasó al segundo, que era el Department ID, porque no hay, el Manager ID tiene que decir. ¿Cierto? Sí. Manager ID. Todos estos son Manager ID. Preguntó la primera, comisión es nulo. Si es nulo, entonces Manager ID es nulo, no. Entonces presenta eso. Ya, en el primero llegó hasta el departamento, pero en el caso de 178, que no tenía departamento, lo primero que encontró no nulo era la comisión. Por eso presentó la comisión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? La que no entendí muy bien fue la NBL2. NBL2. Ya, esta que está aquí. Ya, vamos a hacer por separado. Vamos a tomar aquí. Control C. Aquí el NBL2 dice, pregunte si tiene jefe, o sea, si esto no es nulo. Si esto es nulo, presénteme la tercera expresión. Si esto no es nulo, presente la primera expresión. A diferencia del NBL, que es solo dos. Si no es nulo, presenta eso. Y si es nulo, presenta lo otro. Acá yo tengo la opción de presentar dos alternativas posibles, cuando es y cuando no es. La diferencia está que eso se evalúa y esto se presenta. Es decir, si esto cumple con que sea nulo, presenta la tercera. Si cumple con que no es nulo, presenta la segunda. La que está inmediatamente al lado. ¿Ya? Es similar al NBL, pero la diferencia es que aquí yo tengo la opción de dar dos respuestas posibles. Verdadero o falso, por ejemplo. Si es nulo, entonces es verdadero. Si no es nulo, es falso. ¿Ya? Que podríamos haber cambiado lo que está ahí como texto. ¿Ya? Lo único que evalúa el NBL2 es que la expresión 1, si es nula, entonces lo que yo voy a mostrar es lo que está en la expresión 3. Si no es nula, es lo que está en la expresión 2, el NBL2. ¿Qué es esto que está aquí? Expresión 1 lo evalúo. Según su condición, represento expresión 2 cuando no es nula o expresión 3 cuando es nula. ¿La expresión 1 cuál sería la expresión 1? La que yo voy a evaluar, en este caso el campo, la expresión que yo le estoy colocando. En este caso era la comisión. Podría haber sido el departamento, o no, parece que era el departamento, o no, era el jefe. Algo era lo que tenía. Manager. ¿Ya? En este caso estoy evaluando el manager, pero podría haber sido cualquiera de las que tengan valores nulos en esta tabla. Antes de decir la entendí, la NBL2 analiza la expresión 1 que sería el manager ID. En este caso el manager. Claro. Si es Pero es nulo, expresión 2 porque puede ser cualquier campo. claro, cualquier campo, pero esa es como, digamos, como la primera expresión. Esa es la que te va a decir, si es nula o no es nula. Y ahí después me tira la expresión Dependiendo de eso. 2. Si es nula, la tercera. Claro. Si no es nula, la segunda. Ah, ya. Eso es lo que dice. Nada más. ¿Ya? Porque si tienen, esto no se lo aprendan de memoria, tienen que saber que existen y cómo funcionan. Nada más. ¿Ya? Porque después van a, de partida, no sé si vieron el paper de las funciones que yo les compartí en el drive. ¿No? Ya, revísalo. Porque ahí están muchas funciones, incluso las que no hemos visto todavía.
Bien, ¿duda, consulta hasta ahí? Vamos bien. Recuerden que todos estos ejemplos ustedes los pueden aplicar con el HL. Funcionalidad, que ya lo hemos visto. La funcionalidad son una función dentro de otra, que fue lo que hice en el ejemplo del tuchat con el LBL, ¿cierto? Y así yo podría agregar el LPAT, ¿se acuerdan para qué era? ¿Sí o no? ¿El LPAT, ¿se acuerdan para qué? LPAT. ¿Para qué era? A la izquierda de, ¿ya? De la expresión. Pero para completar la cantidad que yo defino. En este caso, por ejemplo, dice propose de jefe, máximo 13, ¿cierto? Y si esto es menor, que para, en cierto modo, es alinear, para que quede todo alineado. Porque de lo contrario puede quedar ciertos textos, por ejemplo, fueran más pequeños, más largos, se van alineando y se ajustan, se hacen justificados. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Pero en realidad lo que estamos viendo es cómo yo ocupo funciones anidad. Una funcionalidad quiere decir que el resultado de una función es un argumento para otra función. Por ejemplo, en el caso de aquí, la primera función es la que está más adentro. El tuchat toma este campo, manager ID, y lo convierte en carácter. Y pasa a ser un argumento de tipo carácter para la función NBL, que lo va a comparar con esta otra cadena de caracteres. El resultado de eso pasa a ser el argumento del LPAT, que va a ocupar con el tamaño que estoy definiendo y el carácter que voy a ocupar para rellenar. Entonces ahí tengo tres funciones anidadas. ¿Ya? Esto me devuelve un resultado y es argumento para esa función. Eso me devuelve un resultado y es argumento para esa función. ¿No? ¿Se entiende, no? Todas las funciones devuelven un resultado. Por lo tanto, todos los resultados van a ser posiblemente argumentos dependiendo del tipo de dato, porque dependiendo del resultado es el argumento que yo puedo ocupar. Si es un resultado numérico, solo me sirve para las funciones numéricas. Si es un resultado de tipo carácter, me sirve para las funciones de tipo carácter. Y si es el resultado de una fecha, me sirve para las funciones de tipo fecha. ¿Sí? La semana pasada hicimos un ejemplo con sysdel, que es una función dentro de, no sé, addMont, montbetween, que eran funciones de fecha. Y me permitía hacer cálculos por fecha. ¿Ya? Bien. Esto es un poquito más complejo para entender, seguramente ustedes lo han visto en programación, todo lo que son sentencias condicionales, donde están el if, else, ¿cierto? Y acá hay dos funciones que hacen una acción similar, que se llama case y otra que se llama decode. Pero estas son funciones que están dentro de SQL y que nosotros las podemos utilizar. En el caso del case, tiene dos formas de ser usada. Esta es la primera. La primera dice, en caso que la expresión que yo estoy tomando allá sea esa expresión, entonces presenta este valor. Si no, si es esa expresión, presenta este otro valor. Si no, si es esa expresión, presenta este valor. Y así sucesivamente, hasta que yo pueda definir, no sé, si tengo 5 condiciones, y la última de lo contrario, es decir, por defecto. Si no hay ninguna de ellas, entonces mando este resultado. ¿Ya? Esa es una forma del case. Que eso es cuando yo quiero comparar un elemento con la igualdad de otro elemento. La igualdad. Es decir, cuando yo digo, si el nombre comienza con la A, ¿cierto? Entonces, diga, comienza con A. Comienza con B, comienza con C, comienza con A. Este otro me va a servir, funciona la misma lógica, pero aquí va a decir, cuando la expresión comparada con tal expresión, entonces haga tal cosa. Si no, hace esto otro, esto otro. ¿Qué quiere decir eso? Pero no con igualdad, porque aquí te permite tener funciones del tipo, si el nombre está entre A, B, C, D, ¿cierto? O el sueldo está entre tal y tal, que es un between, ¿cierto? Entonces, esta de acá me permite comparar mi expresión con un conjunto de valores posibles.
la de arriba, solo con un valor específico. ¿Entiendes? Entonces las dos formas son para condicionar la salida en una columna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar aquí un select asterisco from employees. Ya, ahí tengo todo lo que yo voy a decir el empleado, el employee ID, coma, first name, coma, y ahora voy a decir case. Esto es una columna que va a presentar un valor, pero condicionalmente. Yo le digo case, en caso de que el salario, ya, salary, case salary, y aquí le digo when, y yo le digo salary when 17.000, por ejemplo. No sé si existe. Sí, está, hay dos que están con 17. ¿Ya? Entonces, le coloco una salida. Yo le podría decir que está sobre el promedio. ¿Ya? Bueno, supongamos que le coloco 2.500. Bien, entonces está bajo el promedio. Si no está en ninguno de esos valores, le coloco else. De lo contrario, está en el promedio. Por ejemplo, ya acá arriba adicionalmente voy a salir. Voy a mostrar el salario y aquí esto termina con un end. ¿Ya? Veamos si es que resulta o no resulta esa cosa. ¿Vamos? Entonces, te digo yo, muéstreme el ID del empleado, muéstreme el nombre, muéstreme el salario. Y luego el mensaje que dice, en caso de que el salario sea igual a 17.000, está sobre el promedio. En caso de que sea 2.500, está bajo el promedio. De lo contrario, está en el promedio. ¿Ya? Y aquí dice en el promedio, está en el promedio, está sobre el promedio, está sobre el promedio. Seguramente más abajo tendrían que aparecer los que están bajo el promedio, porque está en 2.500. Pero esto estoy igualando. ¿Cierto? La expresión se iguala a un valor. Puede ser un valor numérico, puede ser una cadena de caracteres, lo que ustedes sean. Es una comparación. La otra forma, la vamos a ocupar aquí mismo, coma, como esto es una columna, se separa por una coma. Voy a ocupar la otra. Case, ¿ya? Y aquí vamos a ocupar la función when. Salary, ¿ya? Between. Si está entre 24.000 y 17.000, ¿cierto? Entonces, es un salario alto. ¿Ya? Yo voy a copiar y pegar. Y aquí le voy a colocar else. Le voy a colocar está en el promedio. Y acá le voy a colocar es un salario bajo. Le voy a decir si el salario está entre, salario mínimo parece que eran 2.500. Ya, supongamos que está entre los 2.500 y los 4.000.
de 1000. Entonces aquí tengo el case cuando la expresión se compara con un valor, y aquí tengo el case cuando la expresión es parte de la comparación. ¿Ya? En este caso, puedo ocupar between, in, puedo hacer operaciones de menor igual, mayor igual, es decir, tengo la opción de diferentes a la igualdad. ¿Ya? Entonces, $24.000. Si el salario está aquí me queda la duda porque aquí tendría que haber tomado el salario entre 24.000 y 17.000 y se consideran los extremos. ¿Ya? Pero me dice que está en el promedio, es decir, no entró ahí, entró acá, al índice. En cambio acá abajo sí tomó el salario bajo, que son 1.100. Parece que nos está tomando los extremos. Ahora vamos a ver. Voy a cambiarlo a 25.000 y lo voy a cambiar a 16.000. No, el salario between 25 y hasta el 17 es menor y este es mayor. Siempre los extremos van a ser de menor a mayor. Ahí está. ¿Ya? 24.000 es un salario alto, es un salario alto, es un salario alto. ¿Está? Salario bajo y todo eso. Ojo ahí el between, se veía olvidado. ¿Ya? Trabaja con dos parámetros, tanto el mínimo como el máximo, pero dos no. Ya. Duda, consulta. ¿Se entendió el case? No, está, todo. No, sí, estos son incluidos. 17 y 24. Sí, porque acá está. Sí, que está el primero, que está arriba, donde está en el promedio, y este otro está alto, porque arriba en el primero solo puse los 17.000. ¿Ya? Entonces arriba, todo lo que sea igual a 17.000 sale ese mensaje, o todo lo que sea igual a 2.500. Todos los demás, 24.000 o cualquiera que esté fuera de esos dos valores, va a salir los de abajo del promedio. Acá tengo más opciones, porque yo puedo dar rangos. Exactamente, puedo dar rangos. Entonces, vuelvo a insistir, aquí no es solo el between, puedo ocupar el int, que me permite tener varios valores en un conjunto de posibles, puedo ocupar el menor igual, mayor igual, cualquiera de ellos, y varias operaciones, varias condiciones dentro de la comparación. Es una expresión completa. ¿Vamos? Y el otro, que se llama decode, ¿ya? El decode es similar al case, por no decir lo mismo, e incluso más fácil de ocupar, pero a lo mejor más difícil de entender. ¿De qué se compone? Se compone de lo primero, la expresión que yo voy a comparar. La primero que tomo es la expresión que voy a comparar. Coma, lo que voy a buscar, es decir, con qué lo voy a comparar. Coma, qué es lo que voy a presentar. Coma, la segunda con la cual puedo comparar, el segundo resultado a presentar, y así sucesivamente hasta el último que es el resultado por defecto. Es decir, como el when 1, when 2 y el else. ¿Estamos? Fíjense que yo le voy a calcular uno en un decode y ahí se van a dar cuenta que es eso, para que no se olviden. Voy a tomar este case, voy a tomar la consulta completa para que vean las dos cosas igual. Control C, Control. Entonces, este case se va, porque se compara con el case de igualdad, no con el case de comparación. ¿Ya? Si yo tengo que comparar con varios valores o rangos diferentes, es solamente el case. Pero el decode me sirve de esta forma. Decode, ¿ya?
paréntesis. ¿Qué estoy comparando? El salario. Coma. ¿Con qué valor inicial? 17.000. Coma. ¿Cuál es el resultado? Esto que tengo acá. Coma. El siguiente valor, 2.500. ¿Cuál es el resultado? Coma. De efecto. Es decir, si no hay ninguno de esos, esto es. Cierro paréntesis. Fíjense que los resultados debieran ser exactamente iguales. El case, que es la primera columna, y el decode, que es la segunda. Está en el promedio, está en el promedio. Está sobre el promedio, está sobre el promedio. Son exactamente iguales. Pero eso es un case y esto es un decode. Hace exactamente lo mismo. La expresión que estoy comparando con los valores que quiero comparar y el resultado que quiero presentar. Entonces sería la primera campo, lo primero es la expresión que voy a comparar. Luego con quién voy a comparar y el resultado voy a presentar. Con quién voy a comparar, el resultado voy a presentar. Con quién voy a comparar y así sucesivamente, tantos valores quiero comparar y finalmente el resultado por defecto. Si no es igual a esto, va a ir a ver si es igual a esto, y si no, al otro, y si no, el valor por defecto, que sería lo que está en el programa. ¿Ya? Por ejemplo, ya haciendo una cosita más entretenida. ¿Ya? Voy a usar solo el decode. Y aquí voy a sacar el salario porque no lo necesito, pero sí necesito el nombre. Entonces aquí yo le voy a decir control C, control V, y le voy a decir sub str, paréntesis, el nombre, coma, en la posición 1, coma 1, cierro paréntesis. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hace el substr? O ustedes lo pueden haber conocido como en otro lenguaje substring. Extrae. Lo que estoy diciendo yo ahí, que del nombre extraiga desde la posición 1 un carácter. Es decir, me voy a buscar la primera letra. ¿Cierto? Entonces, si la primera letra es una A mayúscula, entonces, lo voy a decir acá, comienza con A. Comienza con A. Ya, voy a copiar esto varias veces. Control C. Voy a saltar líneas para que se visualice. Control V, salto línea. Control V, coma, salto línea. Control V, coma, salto línea. Control V. Vamos a ver. Entonces aquí tengo, si es A, comienza con A. Si es A, la E, la I, la O y la U. ¿Ya? Entonces esto comienza con E, comienza con I, comienza con O y comienza con U. De lo contrario, comienza con una consonante, así se llaman las que no son vocales. Yo no soy muy bueno para los lenguajes. Ya, ¿estamos? Entonces ahí vamos a ver.
Steven comienza con una consonante, Nena, Alexander comienza con A, Bruce, David, Diana, Nancy, Verónica, y Ismael comienza con I, bla, 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 bla. Entonces, ahí tengo un decoder que me va a permitir filtrar y decir, según el resultado, lo que yo quiero decir. Estos son funciones, no es una programación. Normalmente esto uno lo ve en programación, cuando uno coloca el if, tanto, entonces acá tal cosa. Ya, acá